Dios, a ver, dice, Dios nunca dejará de ser hijo. Aquí dice, Dios nunca dejará de ser hijo. Miren, aquí hay algo que yo en lo personal, esto sí lo digo, hay un misterio que es el misterio de la piedad que fue revelado ya, pero hay unos textos bíblicos, te los voy a leer ya en especial, voy a leer uno de ellos, hay más o menos 3 textos bíblicos que para mí son textos que la verdad lo ponen a uno a pensar, porque tenemos que tener algo claro, y es que como seres humanos limitados y finitos, o sea, digamos infinitos como seres humanos aquí en esta existencia, infinitos posteriormente, pues no tenemos todo claro, y eso es parte de la humildad. Tenemos que reconocer que no lo sabemos todo. Pero hay un tema con este tema, si el hijo continuará siendo hijo o no continuará siendo hijo. Para mí, el hijo, para mí, para Carlos Ochoa, llegará un momento, el hijo, ¿cuál era el propósito del hijo? Simplemente ser el intermediario de un pacto. ¿Qué es el abogado de un pacto? Cuando se culmina la abogacía o cuando se culmina el trabajo de un abogado, obviamente cuando se acabe el caso. Cuando ya Dios ejecute juicio sobre la humanidad y ya se acabe la abogacía de ese hijo, pues ya no va a ser necesidad que haya un abogado. Entonces, número uno, no tenemos la necesidad de un abogado eterno. No, porque tener el concepto teológico de un abogado eterno sería como decir que es que nosotros llegamos al cielo y seguimos infringiendo y cometiendo pecados, entonces el Hijo va a tener que seguir intercediendo ante el Padre por nosotros. Y eso, número uno, eso es falso. El propósito del Hijo era obviamente ser ese intercesor y ese abogado. Entonces, obviamente ese concepto o ese adjetivo o ese rótulo o ese título de abogado tiene que perecer. El del título del Hijo también podría hasta cierto punto no verse vinculado de forma eterna. Ahora. Quiero aclarar el asunto, que vuelvo y le digo que esto es lo que genera un poco de confusión y un poco de dudas que nos toca estudiar más el asunto. Lo que tenemos que tener claro es que nosotros como pueblo de Dios, todos, sean israelitas o sean gentiles, los que nos adherimos a la fe de Jesucristo, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Literalmente hablando. Literalmente hablando desde el punto de vista espiritual. Es algo espiritual, pero literal a la vez de forma simultánea. Entonces, literalmente hablando, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos hijos de Dios en adopción y que somos injertados a ese olivo natural, siendo olivos silvestres. Entonces, ¿el Hijo va a continuar siendo eterno? Sí, sí, porque es que el momento en que la eternidad del Hijo se acabe, perezca, tendríamos que acabarnos y extinguirnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de ese cuerpo de Él, del Cristo. Porque es que en el cielo está la representación de nosotros los hombres que somos, que es Jesús. O sea, Jesús fue delante del Padre a representarnos a todos nosotros. Entonces, el solo hecho de decir que un hijo se va a acabar sería estirpar la iglesia, sería aniquilarnos nosotros y sería borrarnos de la existencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del mismo Jesús. Entonces, allí es donde decimos que en términos de eternidad siempre va a haber un hijo eterno, pero en términos de la misma eternidad podremos decir que obviamente ya se va a acabar esa abogacía y que el mismo Padre por medio de Jesucristo se va a representar en nosotros. O sea, ese hijo pasaría a ser el mismo Padre, digámoslo así. Entonces es un tema, la verdad les confieso, es muy complejo en la eternidad, creyendo que hay un solo ser, un solo Dios, Padre, por medio de ese Hijo Jesucristo, del cual nosotros somos parte de ese miembro. O sea, espero que sea un poco claro el asunto, pero quiero leer el texto, un texto que hay muchos más, de los cuales de pronto nos podemos pegar desde este punto de vista cristológico. Este texto se encuentra en el Evangelio de Juan, verso, ya les digo el capítulo y el versículo. Mire, vamos a leer, este es uno de tantos. Dice en Juan capítulo 16, verso 25 y 26, dice de la siguiente manera. Estas cosas os he hablado en alegorías. Llega una hora en que ya no os hablaré en alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. Mire, aquí Jesús habla del Padre y dice yo y el Padre y yo y el Padre. Pero esa forma de expresarse de Jesús o de hablar de Jesús a los apóstoles las está llamando como Jesús alegorías. Por ende, no tendríamos que literalizar entre él y el Padre, como decir es que el Padre es uno y yo soy otro. No. ¿Por qué? Porque Jesús está aclarando que son ¿qué? Alegorías. Pero va a llegar un momento en el cual ya va a hablar claramente acerca del Padre. Escuchen, ¿qué está diciendo? En otras palabras, a ustedes yo no les he hablado acerca del Padre, claramente. No les he hablado claramente. Los apóstoles, ustedes lo pueden constatar a través de la historia, pueden leer varios historiadores, como me gusta a mí leer mucha historia, y todos concuerdan con un pensamiento mío. Y yo concuerdo con el pensamiento de muchos historiadores al decir que realmente los apóstoles, prácticamente los evangelios sinópticos, la era apostólica, hasta ya a finales después de su resurrección, los apóstoles no comprendieron
quién era Jesús. De hecho, los apóstoles no alcanzaron a percibir que Jesús era Dios hasta mucho después. O sea, cuando ellos andaban con Jesús, ellos decían, es el Mesías, es el hombre enviado por Dios, es el hombre comisionado por Dios, este es el elegido, este es el ungido. Cuando Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, a Pedro no se le reveló ahí ni el Dios pleno, ni mucho menos se le reveló un segundo ente de la Trinidad diciendo es que esta es la segunda persona de la Trinidad. Eso es falso de toda falsedad. Eso solamente está en la cabeza de los mitómanos. Listo. ¿A quién se le reveló a Pedro ahí? Se le reveló a Pedro el propósito de que tenía el Mesías. O sea, en otras palabras, Pedro dijo, este es el que es enviado por Dios. Tú eres el escogido por Dios. Esa es la revelación que recibió Pedro. Pedro recibió de Jesús la revelación en cuanto a su rol, más no en cuanto a su identidad, de quién literalmente, ontológicamente o en identidad era el Cristo. ¿Me entienden? Entonces, cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Pedro está simplemente manifestando cuál era la función, el rol, el propósito y la misión que tenía ese hombre. Este es el escogido, este es. Pero a Pedro no se le reveló ontológicamente quién era el Cristo. Que de hecho eso lo vemos más adelante en Juan 14, cuando Pedro hace unas preguntas tan absurdas como ¿para dónde vas? O no vayas por allá porque te van a matar. Entonces no tenía la revelación de ese ente eterno, ni mucho menos. Pedro no. Pedro recibió la revelación de la comisión, más no de la identidad verdadera del Hijo. Entonces, aquí nos está diciendo el texto muy claro que va a llegar un momento en el cual se va a revelar ese Padre. ¿De cómo? De forma clara. ¿Para quién? Para esos apóstoles que en los sinópticos no lo conocieron ni lo identificaron como Dios. Sigue diciendo, en aquel día pediréis en mi nombre. Mire quién está hablando, Jesús. Pediréis en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nominal y en el de la autoridad. En el nombre de Jesús. Nominalmente hablando, pronunciando Jesús, y en autoridad recibiendo obviamente la respuesta a ese nombre nominal. ¿Cuál nombre? Llámelo Yeshua, Joshua, Jesús, Yeshua, bueno, como lo quiera, ese nombre de Jesús. Entonces dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo, oiga, y le dice, y ya no les voy a decir a ustedes que yo rogaré al Padre por vosotros. Mire lo que está diciendo. No se preocupen, que ya cuando me pidan a mí, ya no va a haber un ruego al Padre por ustedes. Búsquenlo para que vean que me mentira lo que estoy diciendo. Hay otras versiones que lo dicen más claro. En el versículo 27 va a llegar un momento en el cual ya no va a rogar más. ¿Por qué? Porque ya van a conocer al Padre. ¿Y quién es el Padre? Ya no hay un abogado ahí, ya no va a haber. Ya no va a haber ese abogado. Porque como les expliqué hace un momento, el abogado tiene un propósito y es cumplir con la defensa hasta que obviamente se cierre el juicio. Cuando se cierre el juicio ya no va a haber más abogado. ¿Por qué? Porque el Padre ya va a ser uno en todos y todos y todo en uno. ¿Ok? Bueno, ese texto totalmente deja claro esos momentos. En el capítulo siguiente, en el capítulo 17, verso 21 dice lo siguiente. Presten atención. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Entonces, mírese aquí algo interesante. Esto número uno, esto rompe con el mito de la Trinidad, que es que mire que ahí está diciendo el Padre en mí, yo en ti, entonces hay una unidad perfecta. Entonces, mire que Dios sí se une, son dos personas, y no. Tendremos que entender de que ahí está diciendo que ellos sean en nosotros como yo en ti y tú en mí. O sea, si nosotros vamos a ser en unidad perfecta como el Hijo está unido al Padre, pues entonces nosotros pasaríamos a ser obviamente una entidad divina como el Hijo lo es con el mismo Padre. Pero eso no lo está diciendo Jesucristo, está hablando de esa unidad espiritual, de esa unidad a través de la cual, lo que les expliqué hace un momento, nosotros nos adherimos a Cristo y Cristo simultáneamente se une a Dios Padre. ¿Por qué? Porque Cristo tiene la doble naturaleza. Cristo es divino y Cristo es hombre. Nosotros directamente no nos podemos vincular a Dios porque es que nosotros no somos divinos ni nosotros somos engendrados por el Espíritu Santo. Cristo es plenamente hombre, pero Cristo también fue engendrado por el Espíritu Santo, por eso es el puente perfecto. Nos adherimos a Cristo y simultáneamente con esa adhesión a Cristo nos adherimos al Padre. ¿Ok? Ahí vemos al Hijo, que somos toda la humanidad, o Cristo representándonos en todos nosotros sus hijos. Ahí vemos al Hijo y ahí vemos al Padre, pero todos en una perfecta unidad, siendo Dios en todo, como lo estamos diciendo. Ahí no hay tres personas ni dos personas y mucho menos pasaremos a ser una cuarta persona en la cuaternidad, ni mucho menos, porque somos criaturas simplemente adoptadas. Bueno, esos son ejemplos, hay muchos más, mi hermano, pero yo sé que, bueno, yo me ahondo un poco más en las respuestas, pero bendito sea el Señor.